Entonces, hermanos, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid, especialmente los que acompañan por internet, también bienvenidos. Estamos siguiendo la serie sobre la vida de Jesucristo y hoy vamos a tocar el tema del llamado de sus discípulos. El llamado de sus discípulos. Antes de entrar al mensaje, solamente una nota, una discusión corta sobre los evangelios. Los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y las 4 historias, estos 4 evangelios nos comentan la misma historia, pero de 4 perspectivas diferentes. 4 autores distintos, 4 perspectivas diferentes. Las 4 toman la vida de Jesús y escriben su ministerio aquí en la tierra. Y cada uno de ellos mencionan detalles distintos, diferentes, porque cada uno de los autores tenían una audiencia diferente. Por ejemplo, Mateo estaba escribiendo a los judíos y menciona ciertos detalles que le va a hablar la audiencia judía. Y Lucas, él era como una persona que tomó muchas entrevistas y entonces él, como un autor, tomó las entrevistas, la información y escribió el libro. No fue que lo experimentó personalmente, pero tomó todas sus entrevistas y ahí escribió el libro de Lucas y fue guiado más a los gentiles que no eran judíos. Entonces, por eso a veces se van a encontrar con individuos, los que no tienen fe, que van a decir: no, hay contradicciones en los evangelios. Hay errores porque dice en Mateo cierta cosa, en Juan dice algo diferente. Es un error, no podemos confiar en la Biblia. No es así. Estas semanas pasadas ha surgido mucho en la internet sobre un vestido y la pregunta era si este vestido era negro y azul o blanco y oro. Y fue algo de controversia, se miran las noticias aún, algo que una persona puso en Facebook: ¿qué color es este vestido? Y diferentes personas veían el mismo vestido, diferentes colores. Y es interesante que aún solamente con algo tan básico así, diferentes personas ven diferentes cosas. La realidad es que no todos los ojos son igual. Unos individuales tienen más conos, esas células que pueden percibir el color. Unos tienen más que otros. Los que tienen más de esos conos que pueden diferenciar los colores ven el vestido con más claridad y no se confunden. Los que tienen menos conos en el ojo se confunden a veces dependiendo cómo pega la luz. Y entonces, aunque unos ven el vestido de blanco y oro, en verdad ese vestido es negro y azul. Bueno, con los evangelios es algo similar. Cada autor de una perspectiva diferente, viendo la misma cosa, la misma vida de Jesús, pero escribiendo de lo que él vio, de lo que él entonces experimentó, y es correcto. Y entonces los evangelios, cuando uno los lee, es como un rompecabezas. Y tiene que tomar los 4 evangelios y de los 4 se puede entonces ver el retrato completo de la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y resurrección. Y entonces más quiero compartir eso para que cuando alguien haga la pregunta: ¿y por qué hay contradicciones? No. Tenemos que ver cómo todo encaja en su lugar para ver el retrato completo. Un repaso rapidito de lo que ya hemos visto. Vimos la semana pasada que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Fue bautizado para demostrar que el arrepentimiento es importante. Es importante para entrar en el reino de los cielos. Y después de ese bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ayunó por 40 días y al final de ese ayuno fue tentado por Satanás. Y Jesús pasó esa prueba de Dios y Satanás fue simplemente el instrumento usado por Dios. Las pruebas no vienen del enemigo, vienen de Dios para probarnos nuestra fe, para mostrarnos lo que está en nuestro corazón y entonces nosotros seguir creciendo en nuestra fe. Hoy vamos a ver que Juan el Bautista afirma a Jesús como el Mesías esperado. Y vamos a ver que Jesús empieza su ministerio público y empieza a llamar a sus discípulos. Entonces no hay un pasaje clave, pero vamos a estar mucho hoy en Mateo 4
y Juan capítulo 1. Entonces vamos a empezar leyendo en Juan capítulo 1. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 1, empezando versículo 29 en adelante. Otra vez, los evangelios, hay información en unos y no en otros. Vamos a ver un ejemplo como en un evangelio salta de un versículo al otro y parece que algo pasa inmediatamente, pero en otro evangelio se ve que pasaron varios días, varias semanas, varios eventos entre esos dos versículos en el otro evangelio, y van a ver cómo todo encaja. Entonces vamos a ver aquí en Juan capítulo 1, empezando versículo 29. Con reverencia, así como están sentados, dice la palabra de Dios. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuere manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí vemos, hermanos, que Juan está otra vez dando más información de que antes de que él bautizó a Jesús, el Padre le había dicho: cuando tú bautizas el indicado mío, el Cordero de Dios, mi Cordero, vas a ver la paloma descender sobre él. Y Juan Bautista sabía eso antemano, y eso fue la señal para confirmar a Juan que este sí es el Mesías, el esperado. Pero vemos que aquí cuando Juan está hablando, esto sucede en el primer día después del ayuno de Jesús. Jesús fue a ayunar, fue tentado y regresó del desierto. Y vemos que en Juan 1:19, lo que Juan está hablando ahí con los fariseos, los judíos que vinieron y preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Él dijo: no. Y él dijo: ¿por qué se vienen a bautizar? ¿Quién les dijo que pueden ser salvos? Muestren fruto de su arrepentimiento, como lo vimos la semana pasada. Eso era el día antes de que Jesús llegara a Juan. Jesús estaba terminando su ayuno cuando Juan tuvo esa conversación y dijo: detrás de mí vendrá otro que les bautizará en el Espíritu y en fuego. Y entonces ahora Juan lo ve y dice: este es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Es interesante que Juan no lo anuncia públicamente, no lo indica hasta que después que Jesús pasa la prueba. Eso es cuando su ministerio empieza. Y cuando Jesús terminó su ayuno, Juan públicamente lo identifica. Llegamos a Juan 1:35, que es el segundo día después de su ayuno. ¿Y qué sucede? Otra vez dice Juan 1:35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, pero esta vez dice otras cosas. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Ahora vemos que 2 días después que Jesús termina su ayuno, ahora Juan entrega a 2 de sus discípulos, Andrés y otro que no sabemos su nombre. Ellos empiezan a buscar a Jesús después de que Juan dice: este es el Cordero de Dios. Juan nos enseñó de esta persona. Ahora dejan a Juan y se van con Jesús. ¿Con cuántos discípulos empezó Jesús? 2. No empezó con 12. Con Andrés y el otro que no se menciona su nombre. Y es interesante que después de eso vemos que le preguntan: ¿dónde te hospedas? No le preguntaron: ¿eres el Mesías? ¿Es verdad lo que Juan dijo? Preguntan: ¿dónde se estás quedando, Jesús? ¿Y qué dice Jesús, versículo 39? Él les dijo:
venid y veréis, o vengan a ver. Y fueron con él y vieron dónde les estaba quedando. Y después vemos que Jesús luego, platicando con ellos, Andrés se emociona. Y en versículo 40 dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés y Pedro son hermanos. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Otra vez, lo he mencionado antes, la palabra Mesías y Cristo son la misma palabra. Mesías es hebreo, arameo, Cristo es griego. Los dos significan el ungido de Dios, el escogido de Dios. Cuando decimos Jesucristo, es Jesús el ungido. No es su apellido, no es Jesús Cristo. Es Jesús el Cristo, Jesucristo. Y unimos esa palabra. Hemos encontrado el Mesías, el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Andrés, platicando con Jesús, se dio cuenta, es verdad, este es el Cristo. Y fue a buscar a su hermano Pedro. Mira, encontramos a Cristo. Y Andrés trae a Pedro a Jesús. Y Jesús, la primera cosa que le dice, hola, ¿cómo estás? Soy Jesús. No. ¿Qué dice? Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y al siguiente día, Juan 1:43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Eran camaradas. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora Jesús encuentra a otro, encuentra a Felipe. Felipe lo escucha, está convencido que este es el Cristo. ¿Y a quién busca Felipe? A Natanael. Ahora, ¿cuántos discípulos tiene Jesús? 4. A veces pensamos que Jesús empezó con 12. Empezó a predicar, hay muchos y boom, ahí están los 12. No, Jesús empezó con 0. Y por eso dice que Dios Padre mandó a Juan el Bautista, una voz que estaba gritando en el desierto, para preparar el camino para el ungido de Dios. Y cuando Jesús empieza su ministerio, Juan le entrega a 2 discípulos. Después ese discípulo busca a su hermano, Jesús busca a otro discípulo, este también busca a su hermano. Y Jesús ahora tiene 4. Y la cosa que influenció o dio a estos discípulos, a estos hombres, el deseo de buscar a Jesús, era porque ellos creyeron que Él era el ungido de Dios, el Cristo. Jesús, el Cordero de Dios, es el sacrificio que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es la manera en que podemos ser librados del pecado. Y por eso ellos estaban tan interesados en ser discípulos de Jesús. Y esto nos lleva a Génesis, al principio, cuando Abraham es pedido por Dios para sacrificar a su único hijo, Isaac. Cuando Abraham está listo con el cuchillo para ofrecer a su hijo como sacrificio, ¿qué hace Dios? Provee un cordero. Israel tiene que ofrecer, estos años después de Abraham, tiene que ofrecer sacrificios cada año para el perdón de los pecados. Dios provee esos corderos año tras año para que el pueblo no tenga que morir, para que el pueblo pueda vivir y su ira caiga sobre esos animales, ese cordero. Dios proveyó sacrificios. Y ahora en el nuevo pacto, Dios provee un sacrificio perfecto, un sacrificio del cielo, un cordero santo, el cordero de Dios mismo, para quitar el pecado de todo el mundo. No solamente de Abraham e Isaac, no solamente de Israel, con los sacrificios en el tiempo, pero ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Número 1, creer que solo Jesús, el Cordero de Dios, puede quitar el pecado del corazón del hombre. Que solo Jesús nos puede limpiar de lo que nos separa de Dios. La Biblia es muy clara que para el perdón de pecados se requiere sangre, porque la paga del pecado es muerte, y para uno ser limpio de sus pecados tiene que haber el derramamiento de sangre. Pero cuando uno derrama su propia sangre, entrega su vida y paga la cuenta, ¿qué le queda? Nada. Y por eso Dios, en su gran amor y siendo justo, Dios no puede simplemente borrar esa cuenta. Él es justo, se tiene que pagar, pero su gran amor provee el Cordero de Dios para que tenga fe en Él, quien Él es y lo que Él hizo, podamos recibir el perdón de pecados. Y estos 4 discípulos creyeron eso. Y entonces no solamente tenemos que creer, tenemos que entonces nosotros dejar lo bueno para buscar lo mejor. Dejar lo bueno para buscar y obtener lo mejor. Andrés estaba con Juan el Bautista. Juan era un buen discipulador, era un hombre escogido por Dios. Pero en el tiempo indicado era tiempo de dejar el Juan el Bautista para seguir a Jesús. Dejó algo bueno para encontrar algo mejor. El tiempo de Navidad, unos años para atrás, escuché una historia en la radio que me tocó mucho y nunca se me va a olvidar. De una niña chiquita, 6, 7 años, y ve en la tienda un collar de perlas que le tomó la atención. Y ella quiere esas perlas. Y su mamá le dijo, bueno, pues son $5. Entonces, si las quieres, tienes que trabajar por ella. Puedes hacer cosas en la casa, qué hacer, estamos a pagar y puedes ahorrar tu dinerito y comprar ese collar de perlas. Pues la niña se puso las pilas. Hizo trabajos en la casa, hizo cosas extras, le daban 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos con el tiempo. Después de un par de meses, ella ahorró sus $5. Muy contenta fue la tienda, se compró su collar, se la puso y nunca se la quitó. Se bañaba con ella, iba a la escuela con ella, por todo lugar iba con ella. Y claro, pues un collar de $5 no son perlas verdaderas, son de plástico y con tiempo se pone un poco de feo. Nunca se la quitaba, pero era como la cosa más preciosa para ella. Bueno, pues un día su papá viene a darle un beso, a acostarla en la noche, se sienta al lado de ella y le pregunta a su hija, hija, ¿me amas? Sí, papi, te quiero. Pues dame tu collar de perlas. Ay, papi, no, papi, mira, ten este collar, este también está bonito. El papá dice, no, está bien, hija, te quiero mucho. Y la besa y se acuesta. La próxima noche, el papá entra para también besarla otra vez. Le pregunta, hija, ¿me quieres? Sí, papi, te quiero. Pues dame tu collar de perlas. Papi, mira, este es mi muñeco de oso favorito, toma esto. Papá dijo, no, está bien, hija, te quiero mucho. La besó y se acostó. La próxima noche siguió igual. Y después de unos días, su papá iba a entrar y vio que ella estaba sentada y estaba llorando en su cama. Se sentó a su lado y antes que él dijo cualquier palabra, su hija, sin decir alguna palabra, pero llorando, le entregó su collar de perlas. Dijo, papi, te quiero, aquí está mi collar de perlas. Y se las entregó. Pero al mismo tiempo que su hija le entregó su collar de perlas, con la otra mano él sacó de su bolsillo un collar de perlas verdaderas, de gran valor, y se la dio. Dijo, hija, te quiero. Por eso me gusta tanto esa canción que cantamos, esa perla de gran precio, se la entregamos a Dios. Dejamos algo bueno
Algo que deseamos, que trabajamos mucho para comprar, nos costó. Y no es malo. Pero cuando viene el momento, Dios dice, hijo, hija, te amo. ¿Me amas? Sí, Padre, te amo. Entonces, entrégame eso. Y pensamos que vamos a perder. Pensamos que nos va a costar demasiado y vamos a quedar con nada. Pero lo que no entendemos es que para lograr algo mejor, para lograr lo mejor, tenemos que entregar lo que ya tenemos. Tenemos que dejar nuestras costumbres, ciertas creencias, ciertas tradiciones, nuestra familia, nuestra cultura, cosas que no son necesariamente malas, pero que no nos dejan recibir lo mejor. Queremos el Cordero de Dios que nos quita el pecado. Queremos las bendiciones de Dios, su paz, su gozo, dirección, provisión, que sintamos que nuestra vida tenga un propósito. Pero no le queremos entregar el corazón o algo en nuestra vida que pensamos que esto es tan importante. ¿Cómo puedo yo entregar esto a Dios? Como iglesia, dejar ciertos ministerios o programas o tradiciones, porque bueno, pues la iglesia, hemos hecho esto, está bonito, nos gusta, sí, pero ¿qué si Dios tiene algo mejor para nosotros? Tenemos que dejar ciertas cosas para seguir a Cristo. Busquen Mateo 13:45. Aquí una parábola de 2 versículos que habla sobre dejar algo bueno para obtener algo mejor, para conseguir lo mejor. Mateo 13, versículo 45-46 dice así: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre se dio cuenta, esta perla vale todo lo que tengo. Y vendió todo para conseguir esa una cosa. Pablo dijo en Filipenses 3, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Lo que antes era ganancia para mí es basura en comparación a tener a Cristo en mi vida y seguir a Cristo. Pero para conseguir esa perla de gran valor, se tiene que dejar todo. Como la canción dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. He dejado todo. Cuesta, pero vale la pena dejar algo bueno para conseguir lo mejor. Bueno, pues Jesús sigue llamando a sus discípulos. Busquemos Juan capítulo 1. Juan 1:37. Van a ver algo muy interesante y quizás no se han dado cuenta. Regresando a Juan 1:37 dice así: los 2 discípulos se lo oyeron hablar, los discípulos de Juan, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Dijeron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Platicaron con Jesús, se dieron cuenta. Y como ya vimos, Andrés buscó a Pedro, Felipe buscó a Nataniel. Y el reto que Jesús les dio es, vengan a ver. Ven a ver. No fue nada más. ¿Qué les cuesta venir a ver? Un poco de tiempo, pero voy a ir a ver lo que Jesús nos quiere decir. El nivel de compromiso inicial para un discípulo nuevo es bajo. No es, carga tu cruz.
tienes que ser un mártir. Él dice, ven a ver. ¿Qué te cuesta venir a ver lo que Jesús te quiere decir? Hermanos, tenemos que realizar que Dios en su infinita gracia no espera madurez espiritual del día número 1. Él dice, ven a ver. A los que no conocen a Cristo, no podemos entonces esperar que se comportan como cristianos que tienen años en la fe. Tenemos que reconocer que están viniendo a ver. Tenemos que invitar a los perdidos, decirles, ven a ver lo que Dios puede hacer por ti. Ven a ver lo que Jesús dice. Ven a ver lo que Dios está haciendo en mi iglesia. Ven a ver lo que Dios está haciendo en mi vida. Ven a ver lo que Dios dice sobre tal situación en tu vida conforme su palabra. Ven a ver. No estoy pidiendo nada más ven a ver. A veces hay personas, iglesias que dicen, tienes que venir, pero tienes que dejar ser esto, tienes que empezar a ser el otro, tienes que vestir de tal manera, tienes que hablar de cierta forma, tienes que ser esto, tienes que ser el otro. Y la gente dice, ¿sabe qué? Me voy. Porque queremos transformarlos antes que reciban a Cristo. Pero no. Es el Espíritu Santo que transforma a la persona por dentro. Nuestro trabajo no es transformar lo de afuera. Es decirles, ven a ver quién es Jesús. Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven a averiguar, a ver si es cierto. Ustedes decidan, pero ven a ver. No lleguen a alguna conclusión antes de que vengan a ver. Y les tenemos que mostrar a través de nuestras palabras cómo se dieron cuenta estos 4 hombres que Jesús en verdad era el Cordero de Dios. Se quedaron con él el día y platicaron con él. Jesús les hablaba de la palabra de Dios. Y está platicando con los varones ahí en la oración. Sí, es bueno y necesario a veces desarrollar amistades, relaciones con las personas para que empiecen a escuchar la palabra de Dios. Pero Jesús aquí ni los conoce 5 minutos y ya les está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice esto y ellos se dieron cuenta. Tenemos que aprender y tomar el valor de decirles y saber cómo decirles, mira, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios, esto es lo que significa y esto es lo que el pecado es. Somos pecadores, pero Jesús quita el pecado si nos arrepentimos y le seguimos a Él fielmente. Pero nunca van a escuchar eso, ver eso, si no les invitamos a venir y ver. Y a veces como cristianos nos desanimamos cuando les invitamos o les compartimos un poquito la palabra de Dios y después ven un rato y después como que se van. Y, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y mira, nos quedamos con nada. ¿Qué si hubiera sido como Jesús predicaba? Venían miles y tienen sus 12 discípulos del día número 1. Bueno, ya vamos viendo que no fue así, ¿no? Hermanos, busquen a Juan capítulo 2. Y mientras busquen Juan capítulo 2, quiero que ponga el mapa aquí, mi hermano, arriba para que lo puedan ver. Ahí está el mapa, hermanos, de Israel en el tiempo del Nuevo Testamento. No es para que vean más o menos, se ubiquen ahí. Abajito en el centro, en el círculo ahí amarillo, está Jerusalén, la ciudad santa. Después al este, en el otro lado del río Jordán, está Betania, donde muchos piensan que es donde Juan el Bautista estaba bautizando. En verdad no saben exactamente dónde estaba Juan. Muchos piensan que estaba ahí porque estaba cerca de Jerusalén y venían muchos de Jerusalén a buscarle. Pero también había muchos de Galilea que también estaban ahí. Y unos piensan que tal vez Juan el Bautista estaba más al norte, quizás más cerca del mar de Galilea, que es ese lago que está más al norte de ese mapa. No sabemos exactamente, pero sí sabemos que al norte ahí está Nazaret, ahí el círculo rojo donde Jesús fue criado. Pero después de que Jesús se bautizó, después de que él fue
tentado y empezó su ministerio, él cambió su residencia de Nazaret a Capernaum, como si está más al norte, que está ahí en la orilla del mar de Galilea. Ahí es donde Jesús empezó su ministerio. Él dejó Nazaret, se mudó a Capernaum, llevó su mamá, llevó sus hermanos, porque él como el hijo mayor, y José ya había muerto, ahora él es responsable por su familia. Y él decidió, vamos a Capernaum. Y entonces, ahora vamos a ver que Jesús y sus nuevos discípulos van a una boda. Ahí ven Nazaret, pero más al norte, cerquita de Nazaret, está la ciudad de Caná. Y ahí es donde Jesús va a esa boda. Se acaba el vino y su mamá le pide, hijo, haz algo. Y ahí es donde Jesús empieza a demostrar su poder a sus discípulos. Imagínense, ¿quién fue con Jesús a esta boda? 4 hombres, sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 2. Versículo 1 dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Bueno, pues después él convierte el agua en vino, es el mejor vino que han probado. Y después entonces dice en versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos empiezan a ver que, wow, Jesús no solamente es buen predicador, no solamente el Cordero de Dios, ahora esto es un milagro. ¿Quién quiere ver agua convertido en jugo de uva o en vino o su bebida favorita, Dr. Pepper, lo que sea? Un milagro. Y después de esa boda, regresan a Capernaum, quedan unos días y después viaja él, su familia, sus discípulos a Jerusalén, que está lejitos, para celebrar la Pascua. Es la primera Pascua que Jesús está celebrando ahora que empezó su ministerio. Y ahí es donde muchos creen en él, empieza a predicar en el templo, lo escuchan, lo empiezan a seguir, a creer que este tal vez sí es el Mesías. Esa noche en Juan 3 es cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo. Y después de eso, terminan de celebrar la Pascua, él va en camino de regreso a Capernaum. ¿Pero qué? Él no va directamente a Capernaum. ¿Qué hace él? Jesús durante ese tiempo empieza a bautizar en el río Jordán, cerca de Juan. Y Juan el Bautista sigue afirmando quién es Jesús. Sus discípulos, Juan, ¿qué está pasando? Tus discípulos están yendo con Jesús, él está bautizando más. Y Juan dijo, no se olviden, yo les dije que yo no soy el Cristo. Vamos a leer Juan 3:30. Juan 3:30. Dice así, Juan hablando a sus discípulos, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es Juan el Bautista diciendo a sus discípulos, la vida está en Jesús, no en mí. Mejor que ustedes busquen a Jesús. La vida está en él. Después de que Jesús está bautizando un rato, regresan a Capernaum, él pasa por Samaria. Y en Juan 4 es donde Jesús tiene esa conversación con la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Y Jesús le dice, trae tu esposo. Y ella dice, no tengo esposo. Y dice, tienes razón, has tenido varios y con quien vives no es tu esposo. Y ella se dice, eres profeta. Y él dijo, no, soy el Hijo de Dios, yo voy a traer la salvación. Ella cree, va a su ciudad y empieza a testificar, he encontrado el Cristo, el que trae vida, el que quita el pecado del mundo. Bueno, pues después de esto regresan
a Capernaum. Un viaje largo, no fue directo. Pasan la Pascua, Jesús bautiza un rato, va por Samaria, habla con Nicodemo, después habla con la mujer en Juan 4, regresa a Capernaum. Y ahí entonces Jesús empieza a hacer ¿qué? Es muy interesante lo que sucede, porque parece que después de un tiempo, quizás después de que regresaron de ese viaje, sus discípulos, estos 4, regresaron a pescar. Regresaron a su vida normal. Y Jesús los tiene que llamar por segunda vez. Busquen Mateo capítulo 4. Vieron que se tomó 2, 3 capítulos para demostrar ese viaje que Jesús tomó para celebrar la Pascua y todo lo que sucedió. Pero vamos a ver que en Mateo no encontramos todos esos detalles. Dice Mateo 4:17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy interesante porque todo lo que leímos capítulo 2, 3 y 4 en Juan, aquí Mateo lo dice en un versículo. Mateo 4:18, y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, yo seré pescadores de hombres. Entonces, aquí vemos que hoy Jesús los llama y uno piensa, es la primera llamada que de repente Jesús los vio, no lo conocen. Les dijo, ven, les voy a enseñar cómo pescar hombres. Ok, Jesús, vamos, no te conocemos, no sabemos quién eres, pero you seem like a good guy. Vamos. No. Estos ya habían ido con Jesús a Caná y lo han visto hacer ese milagro. Ya habían platicado con Él. Habían viajado con Él a Jerusalén para celebrar la Pascua. Habían pasado y bautizado en el río Jordán. Habían viajado por Samaria y vieron esa discusión o conversación que Él tuvo con la mujer. Y ahora han regresado a Capernaum y han volvido a pescar. Y ahora Jesús los tiene que llamar por segunda vez. Y les dice, hey, ven, no a ver, a ser entrenados a pescar hombres. ¿Se ven la diferencia? Primero, ven a ver. Pasan un tiempo con Jesús, se dan cuenta, Él es el Mesías, ven su milagro, creen en Él, pero después regresan a su vida de antes. ¿Por qué? Es todo lo que conocen. Quizás pensaron, fue un viaje bonito, una buena experiencia, fue una conferencia bonita, pero después de la conferencia la vida volvió a lo de normal. Hermanos, esta vez, cuando Jesús los llamó, la segunda vez sí hubo un cambio, no solamente en la manera que Jesús los llamó, pero en lo que hicieron. Mateo 4, ahí estamos siguiendo todavía. Y dice entonces ellos, versículo 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, 2 más. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hablando de dejar algo bueno para lo mejor. Estos hombres, después de pasar un poco de tiempo con Jesús, fueron y vieron, regresaron a su vida normal. Ahora Jesús regresa con un segundo llamado, les dice, ahora no quiero que vengan a ver. Ahora quiero que ustedes me sigan a mí para que yo les entrene a ustedes para hacer lo que yo estoy haciendo. Y dice que lo pensaron unos días. Pues déjame orarlo, Jesús, y ver lo que Dios quiere de mí. Es lo que dice. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Y los otros 2
fueron muy rudos porque dejaron a su padre solo con el trabajo. ¿No? Jacobo y Juan, dejando, versículo 22, y dejando al instante la barca y a su padre. Eran malos hispanos. No honraron a su padre, pero honraron a Dios y el llamado de Jesús. Dejaron algo bueno para lo mejor. Dejaron sus perlas que amaban y deseaban, pero dejaron todo para conseguir la cosa de valor máximo: seguir a Jesús. El segundo nivel de discipulado es dejar todo por Jesús. Dejar las redes, dejar el papá, dejar la vida que uno conoce y emprender una jornada completamente nueva donde uno no sabe a dónde se lo va a llevar. Como Abraham, Dios le dijo: te va a llevar a una tierra que no conoces, pero sígueme. Y Abraham siguió. Moisés: Señor, nadie me va a escuchar, voy a tener temor. Y Dios dijo: no te preocupes, estoy contigo, obedece y vas a ver lo que pasa. Estos hombres no sabían lo que les esperaba, pero entendieron: es mejor seguir el Cordero de Dios que quedarnos donde estamos. Es mejor ofender a la familia. Es mejor dejar el trabajo. ¿Cuántos no siguen a Jesús porque no quieren ofender a la familia? Les va a costar. Y lo saben. ¿Cuántos no llegan aquí los domingos por trabajo? Pero dicen: pues tengo que trabajar. Si no trabajo, ¿cómo como? ¿Cómo cuido a mis hijos? ¿Cómo pago la renta? Estos hombres dejaron sus redes. Dejaron su trabajo. Deja tus redes por Jesús. Deja tu familia por Jesús. ¿Son malas esas cosas? No, son bendición de Dios. Pero cuando Jesús viene y te llama y dice: ven, te enseñaré cómo ser pescador de hombres. Ven, te voy a entrenar y te voy a mostrar cómo es que la vida debe de ser como un seguidor mío. Ven a tener la vida que en verdad, donde vas a encontrar propósito, gozo y vas a ser usado por el Rey de los cielos. Y encima de eso, gozo, paz, provisión. Nunca tuvieron hambre los apóstoles. Dios los cuidó. Y cuando no había comida, partía el pan y lo seguía partiendo hasta que todos comieron. Y lo hizo 2 veces. Cuando tenían que pagar los impuestos, Jesús sacó una moneda de un pez. Cuando había una tormenta, Jesús hablaba, se calmaba. Lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Nuestra provisión es Cristo Jesús. Nuestra familia es la familia de Dios. Entrega tu perla preciosa que vale nada para recibir a Jesús que vale todo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. El mensaje es claro. Jesús nos llama a seguirle. Él empieza diciendo: ven a ver. Pero cuando empezamos a ver y entender, luego viene el segundo paso. Jesús te está llamando: ahora ven y sígueme. Ven y te voy a entrenar cómo hacer lo que yo hago. Y Él quiere que usted haga eso hoy. Muchos de ustedes ya conocen, si no todos ya conocen lo que Dios dice, lo que Jesús requiere. Jesús predicó: arrepiéntense porque el reino de cielos está cerca. Está cerca porque están escuchando esta palabra. Y Dios quiere quitar el pecado de tu vida para que seas limpio delante de Dios. Pero cuando venga el día de juicio, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero cuando venga ese día, Dios te va a ver y va a ver: mi hijo quitó tus pecados porque pusiste fe en mi Cordero, el Cordero de Dios.